Nuestro invitado de hoy trae una pelota de fútbol, pero el instinto de tocarla, a darle un bote, uno tiene que restringirse porque sobre esa pelota de fútbol hay una obra de arte. Entonces uno por sentido común sabe que las pinturas no se tocan. Nadie va, bueno, hay gente que le tira purezas a tomate, pero ya ese es un problema psiquiátrico distinto. Pero a nadie se le ocurriría una obra de arte y tratar de hacerle daño. Una pelota y una obra de arte en una pelota de fútbol, que ya es una obra de arte, es doble. Y el creador de esto es Leo Albajari. ¿Está bien pronunciado, Leo? Sí, sí. Periodista argentino, periodista deportivo además, así que entiende el cariño por el balón. Y creador de la muestra No fue un juego. Ahí estamos hablando de cosas un poco más serias. Leo, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Gracias Matías, y gracias a todos por invitarme. La verdad que teníamos ganas de contarles a todos de qué se trata la muestra. Y cuéntanos tú de qué se trata esta muestra. Bien, esto es una parte, ¿sí? Es una de las 15 pelotas que se ven en la exhibición. Mira, No fue juego. Al fondo hay más Sí, cuatro pelotas alcanzan a ver. Son otras pelotas también. Es una muestra que cuenta historias del fútbol durante el nazismo y el holocausto. Es una muestra que yo originé en Argentina, en Buenos Aires, y que, bueno, hicimos la gestión junto al Museo Judío de Chile para traerla a Santiago y a todo Chile, con la intención de contar historias justamente del fútbol, a través del deporte, llegar a los jóvenes y en realidad poder hablar de la historia de lo que fue el nazismo, las persecuciones, las matanzas en los campos de concentración, y de alguna forma también agregar un poco de arte y de expresión en el programa que denominamos Vivir sin Odio junto al museo. Y bueno, se han unido 15 artistas chilenos a intervenir pelotas de fútbol originales con las que se juega en la Liga Chilena. Así que bueno, esta es una de ellas que gratamente les traje para mostrar. ¿Tienes en la cabeza el nombre? Mejor no te esfuerzo a decir nombres de artistas chilenos que han participado. Recuerdo el de él porque aparte es amigo personal. Salvador López Espinosa es un artista que normalmente tiene un plan de trabajo muy parecido a este, que se llama Hinchadas de Fantasía, donde trata de comunicar a través de sus lienzos, nosotros le decimos banderas, ustedes le dicen lienzos, unas lindas frases que mezclen la poesía, el arte con el fútbol. Vamos al tema de fondo que convoca, ¿no es cierto? Que es juntar el fútbol, uno puede imaginar todo lo bueno, al menos yo. Claro. Pero a veces también tiene cosas que uno no quisiera. Y aquí tú la mezclas con algo que nos sorprende. Cuéntanos en los tiempos que nos queda, ¿cómo influyó el nazismo? ¿Cómo afectó el nazismo en el fútbol? Bien, a ver, al nazismo le interesaba el fútbol desde el punto de vista de la masificación de sus planes raciales, ¿sí? Y de persecución. El fútbol alemán ha sufrido desde el primer día la persecución nazi porque el fútbol alemán tenía mucha intervención y mucha participación de la comunidad judía alemana. Estamos hablando de equipos conocidos que si yo te los nombro a ti y la gente los va a reconocer, como el Bayern de Múnich, el Schalke 04, el Borussia Dortmund, equipos grandes de Alemania que tenían mucha presencia judía, directores técnicos, presidentes, hinchas y jugadores. Cuando el nazismo llega al poder... cruzando la sociedad como la cruzaba en todo ámbito de cosas. Por supuesto. A ver, lo que yo cuento en el fútbol es lo mismo que sucedió en el arte, en los oficios. La persecución hacia los judíos, la exclusión, ¿sí? Los judíos dejaron de poder jugar al fútbol en esos equipos. Y pasó eso, vamos al detalle. Bayern, no sé, el Borussia, el Schalke. Hubo un momento en que el nazismo... Esos jugadores hay una fecha en particular que es la del 9 de abril de 1933. Matías, 2 meses después de la asunción de Hitler, ya se empiezan a tomar esas decisiones en el fútbol. Asunción democrática de Hitler. Claro, eso hay que aclararlo. Eso es lo increíble, ganó por una elección democrática. Sí, pactos políticos de por medio, pero llega al poder democráticamente. Claro, bueno, pero en fin, eso es parte de la historia también. Muy pronto empieza a intervenir. La exclusión de los judíos del fútbol alemán, con la posibilidad de que ellos sigan pudiendo practicar el fútbol, pero en sus propios clubes judíos, ¿sí? Esa era la posibilidad que le daba el nazismo. Esto ocurrió hasta el año 38, donde la escalada de violencia fue muy grande y ahí los judíos ya tuvieron toda la prohibición de practicar deporte en cualquier lugar de Alemania. Y ya no quedaba ni un representante de la comunidad judía o ni un judío jugando. No, porque en el medio, recuerda que tenemos los Juegos Olímpicos de Berlín del 36, que es un momento que el nazismo utiliza como propaganda mundial. Entonces, hasta ahí las leyes eran un poco laxas. Podían seguir practicando deporte, pero después del 36 se pone todo mucho más complicado. La otra parte de la muestra, que es muy interesante, difícil de entender y hasta difícil de explicar, es aquella que habla del fútbol dentro de los campos de concentración. A ver. Bueno,
parece extraño, tú lo dijiste al principio, hablando de que el fútbol es vida, el fútbol es alegría, el fútbol son colores. En los campos de concentración, los nazis organizaron partidos de fútbol porque se querían entretener, entre otras cosas, los días domingos. Así como tú o yo nos divertimos jugando al fútbol, ellos lo hacían también los días domingos, en el medio de las matanzas, en el medio de los fusilamientos, en el medio de los gaseamientos. ¿Sí? Organizaban partidos de fútbol determinados entre los propios guardias y los prisioneros. Esa es una circunstancia que hay que entender y hay fotos, hay videos, ¿sí? Eso es lo que trae la muestra a Chile, fotos y videos y además de testimonios. Pero después hay otras circunstancias que tienen que ver justamente con la propaganda nazi, es decir, organizar partidos de fútbol, filmarlos o tomar fotografías y mostrar hacia afuera una realidad que no era tan exacta. ¿Sí? Un concepto que es fútbol y propaganda, algo que uno puede ver en la realidad continua, ¿no? Más viejo que el hilo negro, fútbol usado como propaganda política, ¿no? Claro, entonces va por ese lado y también dentro de lo que es la tragedia de los campos de concentración y exterminio encontramos historias esperanzadoras de gente que gracias a la actividad de jugar al fútbol, prisioneros estoy hablando, pudieron sobrevivir 2, 3, hasta 4 años. Eso te iba a preguntar, porque en un caso que se dé un jugador, o ¿qué pasó? Si se dio un jugador judío en la liga alemana o en los propios campos, que fuese extraordinariamente bueno, destacado, talentoso, ¿hubo un trato especial para algunos o hubo tabla rasa a para ver, todos? vamos a aclararlo. En un campo de concentración no solamente había judíos, ¿sí? Había testigos de Jehová, disidentes políticos, homosexuales, discapacitados. Entonces, tengo que aclararlo. Los judíos solamente pudieron jugar al fútbol en esa condición de la propaganda, de jugar, te filmo, te saco fotos y después que termina toda la parafernalia ya no lo puedes hacer. Vuelve a lo tuyo. Pero sí los prisioneros, por ejemplo, disidentes políticos, lo pudieron hacer y hasta divertirse. La situación es esa. Tú me preguntas de jugadores judíos, hubo un montón. La comunidad judía en Alemania, en el fútbol, estaba muy presente y había hasta jugadores judíos en la selección alemana hasta 1933. Eso es una realidad. Y es una historia que se desconoce. Eso también hay que contarlo. Ya, pero si había un súper destacado, no sé los nombres de esa época, también prescindían de él. Sí, por supuesto. A ver, la condición de judío no le daba ningún derecho ni en Alemania ni dentro de los campos de concentración ni de exterminio. Ahora, aquellos que no eran judíos pero tuvieron la oportunidad como prisioneros políticos de jugar al fútbol, fueron, vamos a decirlo así, mejor tratados, mejor alimentados, menos extenuados con su trabajo, porque eran referentes dentro del fútbol, ahí adentro. ¿Sí? A mí me cuesta explicarlo, pero es la verdad. Hay documentos, porque veo ahí, en esa muestra, que además de las pelotas de fútbol y qué sé yo, hay muchas fotos, hay documentos, da la impresión de que cuadernos, toma de apuntes, de cómo se ideó esta idea, de cómo fue el plan para sacar del fútbol. No, en realidad lo que hay ahí, lo que uno puede ver son tablas de posiciones, fixture, tabla de goleadores, porque los campeonatos que formaban parte de esta propaganda fueron organizados de una forma, vamos a decirlo, hasta profesional. Y de nuevo, había crónicas de partidos dentro de los campos de concentración, sobre cómo habían sido los partidos. Eso hay que conocerlo. Después hay papeles, pasaportes que demuestran el maltrato al judío, de cómo se les cambiaban los nombres a los hombres y a las mujeres, de cómo se les agregaba un sello de una J en rojo para que fuesen de alguna forma más controlados en la vía pública. Eso es una verdad. Pero en realidad es algo que, como te dije, tiene que ver con la vida de todos los judíos en Alemania y en Europa, ¿sí? No solamente de los futbolistas. En todos los ámbitos pasó lo mismo. No hay entonces ningún trato especial en el caso del fútbol, ni para mejor, ni para peor, no. No, tiene que ver con, a ver, para peor, por supuesto que sí. Para peor, me refiero al fútbol respecto de los otros judíos. No, bueno, ahí podemos entenderlo como que sí, para peor, en el sentido que fueron deshumanizados a través del fútbol. Parece extraño lo que voy a contar, pero jugar al fútbol para un judío, después de haber visto morir a toda su familia, de haber trabajado durante 16 horas sin comer, o vapuleado, o violentado, créeme que era una situación de deshumanización. Sentirse un muñeco de juego que otra cosa. ¿Había, Leo, algún equipo de todos los que me mencionaste, de los que son conocidos hasta hoy, que fuese más identificado con los judíos, por ejemplo? Sí, te cuento, el Bayern Múnich, ni más ni menos, el equipo más grande de Alemania, uno podría decirlo,
¿Por qué particularidad? Porque en el año 32, un año antes de la asunción del nazismo, el Bayern Múnich sale campeón por primera vez en su historia. ¿Con qué? Con un director técnico, un entrenador y un presidente judío. Por lo tanto, cuando el nazismo asume en enero del 33, lo primero que hace es notar la popularidad del Bayern de Múnich y tildarlo de club judío, entre comillas. Y por supuesto fue uno de los primeros intervenidos. El Bayern Múnich descendió a segunda división durante la década nazi. Fue nazificado, ¿sí? Expulsados los judíos de sus filas y nazificado en todos sus rincones. Y hasta fue destruido su estadio por bombardeos aliados. Por lo tanto, el Bayern de Múnich después del 45 tuvo que empezar de nuevo. Y te cuento la historia. Aquel presidente que había sido expulsado en el 33, que logra escapar, vuelve a ser elegido como presidente en el 47 y hoy, te lo puedo nombrar, se llama Kurt Landauer, uno lo puede buscar en internet, su figura, es una de las personas, es uno de los próceres del Bayern Múnich y se lo llama que fue el presidente de la reconstrucción del club. Qué bonita historia. Sí, por supuesto. Historia. Cuéntame, ¿qué me tiene hace mucho rato intrigado esto de la selección nazi 1942? Me aparecen unos nombres que uno no sé si voy a dormir bien, pero... Sí, esa es parte de un arte. Hitler... De un arte que tiene que ver con un artista que... Himmler, sí, claro. Rudolf Hess... Claro. Bueno, no alcanzo a ver bien, pero todo... Todos los jerarcas, de alguna forma, es una forma de expresar el arte. No es un documento, ¿no? No. Tiene que ver con un artista que se animó a jugar. Una intervención. Sí, una intervención, por supuesto. Ya. Esta muestra, ¿hasta dónde? A ver, cuéntanos, ¿está en Chile? La gente la va a poder visitar. Va a estar hasta el día domingo, pero ya está casi todas las citas cerradas en el Estadio Israelita. Pero a partir del 2 de noviembre hasta el 18 va a estar en el Museo Judío de Chile. La gente lo único que tiene que hacer es inscribirse a través de la vía web www.museojudeo.cl y ahí pedir una cita para poder visitarlo. Pero después tenemos el gran espíritu de la muestra y lo interesante es que va a ser itinerante, ¿sí? La muestra va a ir a donde la gente lo requiera. Escuelas, instituciones deportivas, instituciones comunitarias y no comunitarias, para que puedan conocer lo que pasó. Pero bueno, el museo se acerca a toda la sociedad chilena de esta forma. ¿Y esto queda en Chile después o Va a quedar por más de 1 año y medio, así que tranquilo, va a haber tiempo. ¿Y de estos hay otro, Leo, en Argentina? Tengo, digamos, con por artistas decir, el argentinos. original en la Argentina. Hubo durante todo el 2000, vamos a decirlo así, en realidad antes de la pandemia, 2019 en México. Esta muestra también llegó a Alemania. Esta muestra ganó un premio en Alemania en 2018. Tenemos el orgullo de contarlo porque no es fácil en Latinoamérica trabajar este tipo de proyectos y fuimos premiados por la propia Federación Alemana. Entonces, de alguna forma ya he recorrido Argentina mucho y Chile comenzamos esta semana. Bueno, Argentina, la comunidad, lo conversábamos antes con Leo, la comunidad judía en Argentina es mucho inmensa. más grande, es 10 veces más grande que la chilena. Estamos hablando de una cantidad de judíos en la Argentina entre 200 y 250.000. Sí, es mucho más grande que la historia que tiene en cantidad de gente la comunidad chilena, judía chilena. ¿Y esta va a quedar, esto con los artistas chilenos, va a quedar en Chile o después la va a reunir? Va a quedar, sí, se va a hacer también una especie de evento para recaudar fondos a través del remate o venta de las pelotas, ¿sí? Como para que la gente pueda llevar su arte. Pero van a rodar durante un tiempo, porque un poco también es dar los mensajes. Las pelotas, las 15 pelotas de artistas chilenos, no judíos necesariamente, todas dan un mensaje distinto. Y es muy interesante que los chicos también, porque está apuntada más que todo a los jóvenes. Déjame que me quede con la duda del fútbol de hoy. ¿Podríamos categorizar algún futbolista de los conocidos universalmente que sean judíos? Porque ya no está esa categorización de que este o no es judío. No, ya no está. Obviamente la categorización no es necesaria, ¿sí? No. Uno podría buscar, pero no es fácil encontrarlos. No es fácil encontrarlos. En la Argentina los hubo. Tuvimos al capitán de la selección, Juan Pablo Sorín, al técnico de la selección, José Néstor Perkerman, que hoy está en Venezuela. México tuvo a Brailovsky, un argentino también judío. No necesariamente están representados de esa forma, pero sobre todo porque en Europa la cantidad de judíos ha mermado después de la Segunda Guerra Mundial en un 70-80%. Esa es una realidad también. Entonces la mayoría de los jugadores judíos están, por ejemplo, en Israel. Y ayer fueron en realidad representados por el Maccabi Haifa. Sí. Ahí estamos. No le fue tan bien. No, es un equipo contra Messi y Neymar. Contra Messi y Neymar. Leo Albajari, periodista deportivo y creador de la muestra No fue un juego. Sin duda que no lo fue. Muchísimas gracias por contarnos esta historia, invitar a la gente
a que pueda visitar esta muestra y conocer Sí, el por significado supuesto. histórico de estas cosas. Es importante. Gracias por la invitación. Leo, muchas gracias, un gusto. Gracias.